al momento de adoración. Verdad que tu hermano José ha dirigido. Bienvenido cada uno de ustedes, hermano, ¿verdad? En el nombre del Señor. No sé cómo lo han pasado, hermano, estos días. Y el domingo ahora, no sé cómo han estado ustedes en sus vidas, en su casa, en su familia, con respecto a las pruebas, a ver cómo han estado, ¿verdad? Pero yo creo que siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo que enfrentar, siempre hay algo que tratar, siempre hay algo por qué orar. Pero lo bueno es que estamos con vida. Estamos con vida y podemos seguir con vida y podemos seguir luchando. Podemos seguir luchando porque nosotros somos como el guerrero. El guerrero, y así debe ser la iglesia, ¿verdad? Como el guerrero que no desmaya hasta la última gota de su fuerza. ¿Y sabe dónde termina? En el campo de batalla. No queda afuera, está siempre allí. Y yo creo que nosotros somos eso en el Señor, no por nuestra fuerza, sino porque el Señor nos da la competencia, nos hace competentes. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 1, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Hermano, yo quiero hablarles de dos cosas importantes de la oración para que luego vayamos a un tiempo bueno, a un tiempo adecuado a la oración. Dos cosas importantes de la oración. Y tomando, ¿verdad?, la base de la parábola que Jesucristo refirió respecto a la oración, porque esta parábola es exclusivamente, hermano, habla de la oración. Dice, hermanos, en el versículo 1, necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra versión dice, no desanimarse. Dos cosas importantes. Necesidad de orar siempre. Es una necesidad la oración. Y Cristo ilustró la necesidad de la oración en la vida de las personas. Lo ilustró con una mujer que tenía una gran necesidad. Y la necesidad que tenía esta mujer era necesidad de justicia. Según la parábola, y hablando de alguien que estaba pidiendo auxilio a un juez, era entonces una persona que estaba pasando un problema y necesitaba el trato de la justicia. Era algo que ya ella no podía hacer. Y el Señor dice que esta mujer siempre buscó la ayuda del juez. Insistencia. Ese tiempo de insistencia, ese tiempo muestra en esa mujer una necesidad. El texto revela, bueno, usted sabe que esta es una parábola y Jesús está tomando el ejemplo de esta mujer para hablar de la necesidad de la oración. Está presentando la necesidad de una mujer, necesidad de justicia, para ilustrar la necesidad de la oración. Bueno, entonces, hermano, ahora Cristo dice, oigan lo que hizo el juez. Pero aquí está hablando ya de la insistencia que funcionó. Había una necesidad tan grande en ella que insistió tanto que el juez tuvo que decir, aquí estoy. Ahora Jesús lo pasa al campo espiritual. Observen, hermano, el versículo 6. Ahora Cristo nos habla a nosotros respecto a nuestro Padre, respecto a nuestro Dios, y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Oiga, día y noche. Se tardará en responderles. Es una pregunta que no investiga, no se pregunta para saber algo, sino que es para afirmar de que él va a hacer justicia. ¿Se tardará en responderles? No se tardará en responderles. Sí, les hará justicia.
Está diciendo, sí, les hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y la otra es, ¿se tardará en responderles? Y la respuesta es, no se tardará en responder. Ok, hermanos, entonces aquí ya hablemos de la necesidad de orar siempre. Es una necesidad orar y orar siempre. Si nosotros no hemos tomado eso como una necesidad en nuestras vidas, hermanos, necesitamos tomarla como una necesidad. Tomémosla como la necesidad de respirar, como la necesidad de tomar agua, como la necesidad de alimentarnos. La cuestión de la oración debe ser una necesidad en nuestra vida, de hacerlo siempre. Cuando usted no siente la necesidad de hacerlo y cuando usted no lo hace, entonces está perdiendo o estamos perdiendo una grande bendición en nuestras vidas. Es una necesidad lo de la oración y debe tomarse como tal. Pero cuando no reconocemos en nuestra vida que tenemos tal necesidad, entonces, hermano, tenemos un gran problema, porque es una necesidad y es una necesidad urgente, pero no reconozco esa necesidad, no le presto atención ni tampoco me doy para ello, entonces yo estoy en un gran problema. Mira, hermano, hay una encuesta que revela que, bueno, yo no recuerdo el porcentaje, pero hay un porcentaje muy altísimo, más del 50% de los creyentes, que dice la encuesta que nunca ora. Es duro eso, y da a entender de que hay mucha gente que no está orando. Y aquí Cristo, el propio Jesús, nos está dando la enseñanza de que lo miremos como necesidad, porque es necesidad orar, de orar siempre, de pedir al Señor que se tome como necesidad en la vida. Entonces, hermano, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo pueden hacer las personas que no les gusta orar? Y si entre ustedes hay cristianos, hay hermanos que no les gusta orar, yo creo que aquí hay que hacer algo, porque los hijos de Dios deben de orar. Entonces, hacerlo necesidad y decir, reconocer que necesita. No, yo no puedo vivir sin hablar con el Señor. Es que, hermano, el hablar con Dios implica muchas cosas, hermano, implica muchas cosas. Usted ora a Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede cuando yo oro al Señor? Estoy hablando con el Señor. Me estoy poniendo en contacto con Él, me estoy poniendo en comunión con Él. Estoy apegando mi alma a Él. Estoy buscándolo. La oración tiene que ver con comunión. La oración tiene que ver con intimidad con Dios. La oración tiene que ver con estar muy cerca del Señor. La oración tiene que ver con estar oyendo al Señor. La falta de ello es completamente una necesidad y un problema serio en la vida del creyente. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor es que siempre debemos orar. Es una necesidad. Y fíjese que aquí en esta versión dice, no desmaye. Es decir, tómelo como necesidad y no desmaye. Tómelo como necesidad, vea la necesidad de oración y no desmaye. Es decir, no se desanime. Hay otra versión que dice, no se desanime. Esto quiere decir que la oración, hermano, no debe faltar. Cuando dice no se desanime, quiere decir que debe de mantenerse todo el tiempo animado en la oración, puesto en la oración. Orar siempre sin desanimarse, que no hayan razones que lo desanimen. Hermano, yo sé que hay pruebas. Fíjese que yo siempre me acuerdo, una pastora habló de la oración y de una experiencia que ella tuvo, que hace muchos años ella contó una experiencia y a mí se me quedó en el corazón que muchas veces que yo hablo de la oración me acuerdo de ese testimonio de esa pastora. A esa mujer le dieron muchas pruebas, hermano, pruebas muy durísimas. Ella dice por su testimonio que a causa de aquella situación, dice que ella no dormía, y cuando venía a la iglesia o se ponía a orar solita porque ella amanecía, si era posible, orando, ¿sabe qué sucedía? A causa del cansancio que había, a causa de la presión de las circunstancias, el cansancio físico, el agotamiento, a causa de lo que estaba viviendo, la pastora nos contó a nosotros. Y cuando ella se levantaba en la madrugada, el pastor se levantaba a orar, ella oraba y dice, no sabía cuánto tiempo, pero de pronto, cuando despertaba, estaba dormida. Era un agotamiento que le había entrado porque tenía una lucha constante, continuamente, noche y día, era una presión tremenda. Y dice que ella, la oración para ella fue un recurso maravilloso. Y que aunque fuera de arrastrada, decía ella no dejaba, ella siempre estaba. Le voy a contar algo, hermano, en este caso, es bueno darse cuenta que Dios conoce las intenciones de nosotros. Incluso esto que yo estoy haciendo acá,
Y cualquier actividad que usted haga para Dios, yo lo he predicado varias veces, hermano, Dios no solamente ve lo que usted hace, la obra que usted hace, lo que planifica, lo que hace, lo que se pone a hacer. Dios en primer lugar está dándose cuenta de cómo lo está planeando. Él está en las raíces, Él está en la base. ¿Cuál es la intención en hablar eso, en decir eso, en hacer eso, en estarlo haciendo? Todo comienza adentro. Y si algo lindo hay en la presencia del Señor es que Él conoce los pensamientos y conoce la intención, conoce mi base, cómo yo estoy haciendo las cosas. Y para Dios eso tiene precio, eso tiene valor. Porque también nosotros, yo le decía la vez pasada a ustedes, yo puedo procurar agradarles a ustedes en una buena obra que haga. Y ustedes van a dar un aplauso, van a sentirse alegres. La pregunta es cómo la formulé adentro de mi corazón. En mi corazón tal vez la formulé con malas intenciones, con malos pensamientos, o con falta de voluntad, o que lo hice solamente para que los hermanos miraran que yo hice tal cosa, por no quedar mal con el pastor, por no quedar mal con alguien. Y Dios mira ya que no fue por agradarle al Señor, sino que fue por agradarme a mí, o por agradarle a alguien, para que la gente no dijera otras cosas, o para no quedarse en blanco ahí, sino para que salga también ahí en la lista. Dios mira eso. Y la gente que nos mira, incluso nosotros mismos a veces sabemos, o la gente puede saber que muchas cosas que está haciendo no las está haciendo para Dios, por la forma de que la estamos haciendo, y muchas veces nos puede pasar eso si nosotros nos descuidamos. Entonces Dios, hermano, trabaja en primer lugar con las intenciones de mi corazón, con mis pensamientos, cómo estoy planeando, y Él conoce mi intención, Él conoce mi corazón, y en base a mi corazón, en base a mis pensamientos, en base a lo que a la forma que yo pienso, planeo y digo e intento hacer aquello, Dios está viendo cómo lo estoy haciendo. En base a eso quiero hacer aquello. Dice Dios, conozco tu intención. Sí, está bien. Entonces con Dios, hermano, Dios está viendo primeramente el fondo de nuestra vida. Cualquier actividad allá adentro, eso es lo que está viendo el Señor. Yo le dije siempre a la pastora, el Señor sabe que usted quiere hacerlo, y el Señor le toma eso y usted lo está haciendo bien. Porque, hermano, no es tanto lo que se haga, no es lo mucho que se haga. Todo comienza con la forma, con lo que la persona quiere hacer en el corazón. La oración así es, hermano. La oración debe de hacerse en primer lugar para Dios. Señor, aquí vengo para orar. Y una de las cosas que pueden bloquear nuestra oración son las mismas pruebas, hermano. Incluso las mismas pruebas, si no le prestamos atención, las mismas circunstancias, podrían ser el medio para apagar lo que tenemos adentro. Es tanta la lucha que tenemos que la gente ni ora, la gente se descuida de todo, y es tanto que tiene que hacer que prefiere hacer otras cosas respecto a sus problemas que ir a orar. Pero la oración, según Cristo, debe de ser en la iglesia para los hijos de Dios una necesidad que no debe fallar. Puede fallar el agua, el oxígeno, el aire, la alimentación y otras cosas, pero no debe fallar en la vida de los hijos de Dios la oración. Aquella oración que el creyente aprendió y está aprendiendo a hacer para su Dios, de hacer siempre, no desmayar por ninguna razón. Si Cristo dice orar y no desmayar, y que es una necesidad, quiere decir, hermano, ya tomemos esta palabra de los labios de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia no debe estar sin orar, los cristianos no deben estar sin orar, siempre debemos orar. Aquel tiempito, hermano, donde usted solo viene los martes, dice, no, yo estoy orando siempre, todo el año pasé orando siempre, pero él solo viene a orar los martes. ¿Usted cree que está orando siempre? No, ahí tiene mucho espacio, o solo orar cuando se acuerda y no tiene interés por aquello. Debemos de creer nosotros y entender que Cristo dice que es una necesidad en la vida nuestra la oración, y debemos de hacerlo siempre. Si usted no siente esa necesidad, no le gusta orar, no quiere, es que no lo ha hecho necesidad. Pero si es una necesidad en usted, entonces, hermano, usted va a correr a la oración. Usted va a sentir que no puede estar apartado del Señor sin hablar con el Señor, sin orarle al Señor. Usted se da cuenta que no puede vivir. Fíjese que esta palabra que estoy hablando, quiero relacionarla con una cita que está en Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la expresión de pobres, es decir, de personas necesitadas.
Y pasando esto al campo espiritual, habla, hermano, de personas que se dan cuenta que en su corazón tienen una necesidad muy fuerte de relación con Dios, de su intimidad con Dios, de estar en comunión con Dios, de que Dios esté respondiendo siempre sus peticiones y sus necesidades. Los pobres en espíritu son bienaventurados. Y ya otra versión dice, reconocen su necesidad espiritual. Gente que sabe que no pueden vivir sin Dios, que no pueden vivir sin la oración, que no pueden vivir sin la comunión con nuestro Padre Celestial, que no pueden vivir sin estar cerquita de Dios. Y es lo que Cristo está diciendo en Lucas 18. Está diciendo el Señor, es una necesidad la vida de oración, que no debe fallar, que siempre debe estar allí. Hermano, cuando uno practica la oración, y practica, hermano, es como mantener un fuego encendido. Cuando usted no practica la oración, es como mantener un fuego apagado que cuesta encenderlo. Y cuando usted se mantiene ferviente en ello, se mantiene con el deseo, es como un fueguito que se mantiene encendido, un fuego encendido, y se mantiene latente, siempre está dispuesto para orar. No puede estar un momento sin estar hablando con Dios. Es que cuando dice Dios siempre, orar siempre, no quiere decir que usted tiene que estar usted tiene que venir de lunes a domingo a postrarse allí. Cuando habla siempre de orar, es que siempre en su vida está esa necesidad y que siempre lo está haciendo. Y hay posturas como hacerlo en esta demanda de orar siempre. Usted lo puede hacer donde esté. Usted puede estar en esa plática, en esa comunión con el Señor. Va por las calles, ir a una necesidad, siente que tiene que orar por ello. Algo le está sucediendo a usted, va hablando con Dios, va pidiendo dirección al Señor. Se le presenta un hermano y le dice, mire hermano, estoy enfermo. Usted ora por esa persona, no necesariamente la para en la calle y le pone la mano para orar. Usted sigue caminando y va orando por esa persona. O sea, es una oración, hermano, constante que mantenemos en la presencia del Señor. Cuando no estamos acostumbrados, ni estamos, hermano, activos en la oración, estamos apagados. Mire, levantar eso, hermano, es como prender un camión. Es como prender un vehículo. Por lo general, si un vehículo no lo usan toda la noche, en la mañana tienen que encenderlo. ¿Sabe qué hacen los buenos conductores? Lo encienden, hermano, lo encienden y no se van inmediatamente en ese vehículo. ¿Sabe qué hacen? Lo encienden y lo dejan calentar. Ellos dicen que es para que el aceite, ¿para qué es esa cuestión? Usted que tiene el carro, que no lo use inmediatamente, póngale, tiene 3 días de no usarlo y de pronto que no lo agarre, solo lo enciende de un segundo y sale, sino que, ¿por qué? ¿Qué hay allí? El aceite tiene que circular por todo el sistema allí. Y si lo hace de otra manera, lo arranca de un solo, puede ser peligroso eso. Ok, imagínense. Entonces, hermano, también así en la vida espiritual de nosotros, hermano, si no está acostumbrado a orar, toda oración para muchos va a ser difícil, pesada, una carga, un yugo, y estos llamados de oración al altar van a ser durísimos. He estado viendo que hemos estado llamando a la oración y qué bonito que ha estado la gente pasando a la oración y que usted viene a la oración y a veces la iglesia los martes se hace hermoso de gente la oración, pero hermano, por lo general cuando la costumbre no está, cuando no lo está practicando, necesita como darse un tiempo, practicar y agarrar viajes para que de pronto se caliente en el Señor y dice, yo no puedo ahora estar sin oración. Miren, hay un texto muy hermoso que quiero usarlo para ilustrar. O sea, que si estás orando continuamente, hermano, te mantienes en ese fuego y no quieres detenerte y vas a orar siempre. Pero cuando no lo estás haciendo, hermano, es como volver a comenzar de nuevo. Por eso es que si usted comenzó una vida linda espiritualmente de oración, yo le diría, no lo deje, porque si usted se apaga, le va a costar y levantar motores otra vez, hermano, le va a costar. Abre Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Vea qué claro este texto ilustra, hermano, esa situación. Observen ese texto allí en su Biblia. Miren ustedes un ratito antes de que yo se lo lea. Les voy a dar permiso que se den un tiempito para mirar el texto. ¿Ya lo leyeron? Dice así: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Oiga, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza.
Por ejemplo, los que afilan cuchillo, los que afilan machete, los que afilan hacha y los que usan eso. Saben, hermano, que si lo manejan, como dicen algunos, despalmados, lo manejan y a cada ratito están ahí, no les es costoso mantener el filo allí. Pero si se descuida, si el tiempo pasa y solamente lo usa y no le está dando filo, dice que cuando le vaya a sacar el filo al hierro, dice que sacar más fuerza para volverlo a ubicar nuevamente. La vida de oración, hermano, es como la vida también del ayuno, es como la vida de la perseverancia también, es que uno agarra costumbre, uno agarra hábito en aquellas cosas. Usted va a comenzar, dice, yo voy a comenzar mi vida de oración, y comienza lindo, y mira, lleva 8 días, noche y día, y un tiempo que la oración es su pan noche y día, es una bendición y es una riqueza, y solo va a orar, tiene la presencia de Dios, siente aquella comunión, es una administración, siente aquella gracia sobre su vida, y es todo bonito, va por los 10 días, va por los 15 días, está orando por las noches, dedica tiempo intencionado para la oración. Gloria a Dios. Ay, detengas, comience a dormir, comience a pasear, comience a darse más para aquellas cosas y abandone, hermano, lo de la oración por un tiempito. Le voy a contar que se va a volver durito, se va a sentir duro, como que tiene que volver a agarrar el hierro y volverlo a afilar y volverle a sacar filo, porque ya. Y hermano, y eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con un machete? No sé si las mujeres, ustedes creo que no conocen los machetes, ¿verdad? No conocen los machetes ustedes. Que agarra un machete y se va para el monte y no lleva lima, viera qué duro es. Yo tengo un machete, hermano, en la casa. Lo tengo como algunos, yo creo que ese machete tiene como algunos 9 años. Y solo he gastado dos limas nada más. Ya se imagina cómo se mantiene. Yo no he tocado lima en estos 3 años que han pasado. No le he echado lima, ya se imaginan ustedes cómo está. Y para sacar el filo, tiene que invertir más fuerza y más tiempo. Entonces, hermano, para la vida de oración así es. Practique la oración constante y le será maravilla. No le será un yugo, no le será una carga. Cuando usted escucha el tema de la oración, le va a gustar. Cuando lo llamen a la oración, usted va a venir con gozo a la oración. Cuando le toque orar por una persona, o lo invitan a orar, o lo llaman a orar, siente el gozo para orar. Y se mantiene en aquel fuego. Siempre está orando, está caminando, está orando, va por el camino, va platicando con el Señor. Tiene una prueba, una necesidad, va orando con el Señor. Va a acostarse, no puede acostarse sin hablar con el Padre. Va a levantarse en la mañana, sabe que su primer tiempo es darse a la presencia de Dios, hablar con el Padre. Pero ya descuídese 4 días de oración, ay, va a estar duro eso. Y levantar el perfil para oración le va a costar. Por eso es que Cristo, ahora tomémonos el principio de la oración. El principio fundamental de la oración es una necesidad de orar. Hágalo. Y luego dice, no desmaye. Quiere decir, o no se desanime, debe de estar orando siempre. Hermano, Cristo está diciendo aquí que la oración es una necesidad. No es que debe ser, es una necesidad. Y una necesidad que debe ser necesidad continua en la vida de nosotros. Y dice, no se desanime. Es una necesidad de hacerlo. Por lo tanto, no se desanimen. La Reina Valera dice, no desmayen, es decir, mantengan siempre esa vida de oración. Esa necesidad que estén ustedes más que nadie. ¿Sabe por qué, hermano? Es que no es solamente orar, es que en la oración usted se pone en comunión con Dios. En la oración usted oye al Espíritu Santo, usted habla con el Señor. En la oración hay revelación de Dios, en la oración hay transformación en la vida. No mire que es el alma nuestra pegada intencionadamente con el Señor. Mi alma se eleva con el Señor. Y estamos en esa comunión, estamos hablando con el Señor. Lo estoy escuchando, me está llenando, me está bendiciendo. Es un tiempo lindo con el Señor y sientes una belleza en tu vida. Bueno, mis amados hermanos, solamente esta breve meditación para decirles, estimados hermanos, la oración debe ser una necesidad. Una necesidad, es una necesidad, y Cristo quiere que no desmayemos, que no nos desanimemos. Si ustedes se sienten desanimados, hermano, esta noche vamos a hacer una oración. Yo quiero que me ayuden a orar. Vamos a orar por toda la iglesia. Vamos a orar por el desánimo de la oración. Si nosotros mismos pudiéramos estar desanimados,
O tal vez no estamos desanimados, pero tal vez no tenemos tiempo para orar o no hacemos ese tiempo. Y el Señor sabe cómo estamos, hermanos, en nuestros corazones. Entonces yo que les voy a pedir que nos demos un tiempo especial, personal, en el altar de Dios. Oremos al Señor. Y después vamos a tener un tiempo especial, hermano. Así colectivamente nos vamos a unir. Y vamos a pedirle a Dios que toda la iglesia levante el perfil de la oración. Que toda la iglesia reconozca que la oración es una necesidad y que esta iglesia se ponga a orar. Que se ponga a orar. Nosotros hemos tenido, hermano, hemos tenido una bendición en la casa de la oración. Ya se nos unió Jesús Emanuel a orar y estamos nosotros bien alegres. Yo estoy alegre, doy el testimonio. Jesús es bien reservado con sus cosas. Pero fíjese que ya Jesús se nos unió a la oración. Y lo que más me encantó hace unos días atrás, que en su oración hizo una oración por todas las esposas de los pastores. Por todos los pastores. Yo lo dije, Dios mío, yo hago estas cosas, y tanto he orado por mi hijo. Hoy tengo a alguien que en mi casa, que es de mi carne, lo escucho orando por lo que yo oro. Hermano, y era hasta nombres, y es una oración, cosa que Jesús no le puede fallar eso. Ya somos 3 orando. Eso le salió a él, fue como cuando se iba a bautizar, él pidió el bautismo. Él pidió el bautismo. Él quería hacer eso. Luego hoy de lo de la oración ha fluido en Jesús espontáneamente. Es un deseo, y ya somos 3. Cuando nos ponemos a orar, ya somos 3, y hay un niño que está orando. ¿Sabe qué hago yo? Después que él ora por nosotros, ora por todos, y estamos juntos en oración, Marcia sabe que yo me acerco y yo me pongo a orar por mí. Recibo bendición y ahora lo ministro a él también. Y hermanos, qué bueno. Quiero invitarle que esto tiene que ver con el Espíritu Santo. No es solamente que usted diga, voy a comenzar ahí. Es una decisión, pero pídele a Dios también ayuda para que usted pueda superar la oración. Que usted pueda levantar el perfil de la oración. Y le voy a decir algo, su vida va a ser fortalecida, bendecida. Después de una oración, ¿qué siente uno? ¿Cuántos testimonios tenemos nosotros? ¿Qué ha pasado después de una oración? Mire, hermana dice, nosotros visitamos una vecina suya estos días. Y nosotros llegamos a orar. Tras la oración hubo sanidad divina, hubo gozo, hubo alegría, y esa familia quedó bendecida. ¿Qué llegamos a hacer? Nosotros no hicimos nada, hermana. Solamente llegamos a orar. Tras la oración, algo pasó en esa familia. Así es. ¿Y por qué oramos? En la casa nos dice hermano, ore por mí. Y después de la oración quedan bendecidos. ¿Y por qué no lo hacemos constantemente? O sea, que usted tiene el privilegio, pues, con el pastor ahí o sin el pastor ahí, con el grupo o sin el grupo de oración, usted puede mantener esa bendición linda. Ya su pastor y sus hermanos le van a hacer de ayuda, para ayudarlo, para fortalecerlo, bien bendecido en la oración. Entonces vamos a orar, hermano José, vamos a mezclar un tiempo de oración con música de adoración para Dios. Y hermano, yo quiero invitarlos a que vengamos al altar, hermano. Si estamos desanimados, si hemos desmayado ya, y tal vez tenemos una oración muy bajita, muy poquita, y no solamente por lo muy poquito, sino tal vez no hay ni interés. No hay ni interés, no. Hay que hablar con el Señor y venir y ponernos allí y levantemos una oración. Vamos a orar por nosotros mismos y vamos a orar por toda la iglesia. Y estos martes van a ser de bendición para nosotros.